que se unen legalmente un hombre y una mujer, con el ánimo de permanencia y con el fin de procrear, alimentar, educar a sus hijos y el auxilio recíproco o el auxilio entre sí. A raíz de esa celebración del matrimonio y que es una situación, es una figura jurídica legal, pues hoy ya vimos lo que era el parentesco y hoy vamos a desarrollar todos esos impedimentos o los obstáculos que hacen que se impida la celebración del matrimonio o bien que si ya se realizó, se nulifique o se anule. Vamos a ver entonces nuestro tema del día de hoy, los impedimentos matrimoniales. Bueno, espero que tengamos una buena, está bien la imagen y si está bien el audio, pues empezamos. Si alguien me puede decir. Sí, licenciado, todo está bien. Sí, todo bien. Gracias. Sí, estoy bien. Bueno, entonces hoy vamos a ver los impedimentos para contraer matrimonio. Es importante que las consideraciones generales, como les dije, la unión que se hace de un matrimonio bajo una ceremonia, en una celebración, pues habrán sus impedimentos y que estos van a dar invalidez a la unión que se deba efectuar o que ya se efectuó. Todo esto unido a que la naturaleza jurídica del matrimonio, si se recuerdan, la naturaleza jurídica del matrimonio el matrimonio es una institución social, más ese carácter moral que tiene hace que al estar protegido el matrimonio por una serie de leyes y el carácter moral que tenga el matrimonio hace que se establezcan una serie de requisitos que si falta uno de ellos, el matrimonio se hace nulo o hay invalidez o se anula. Esto lo vamos a ver, todas estas situaciones que pueden dar la invalidez del matrimonio. Para que un matrimonio pueda ser contraído válidamente, como ya dije, los contrayentes, ambos, deben de reunir ciertos requisitos que son garantizadores del cumplimiento y que para poder mantener los fines, la libertad, el consentimiento, la sanidad y el respeto a todos esos principios éticos. Todo ello va a hacer que haya un matrimonio válido. Etimológicamente, según el Diccionario Real de la Academia Española, la palabra impedimento viene del latín impedimentum, que significa obstáculo, estorbo para algo. Así está establecido en el Diccionario Real de la Academia Española. Es el obstáculo, es el estorbo para algo. Ese es el impedimento. Y al adicionarle el adjetivo matrimonial, esto va a implicar cada una de todas esas circunstancias que van a ser ilícito o nulo el matrimonio. ¿De dónde se originó realmente todos estos impedimentos? Pues el Corpus Juris romano y el matrimonio
de los patricios y plebeyos, en esa ley canuleia, en la cual ya se permitía el matrimonio de patricios y plebeyos. El derecho canónico posteriormente amplió los impedimentos y dispensas como una medida salvadora de todos esos matrimonios afectados. Los impedimentos preceden a la celebración de los matrimonios y trascienden en su validez. O sea, todos los impedimentos están antes, pero van a haber algunos clases de impedimentos que, aunque ya se hayan celebrado el matrimonio, estos pueden anular el matrimonio que se efectuó. Ya posteriormente, entonces, podemos conceptualizar qué son esos impedimentos matrimoniales. Y no son más que esas ciertas situaciones, y al decir situaciones es la posición o situación en la que se va a encontrar uno o ambos contrayentes. Y estos son resultantes de valores largamente cristalizados en las sociedades que son considerados moralmente una prohibición para casarse. Esto lo vamos a entender mejor cuando veamos cada una de esas situaciones. Pero lo más importante que en la conceptualización es que son esas ciertas situaciones las que van a hacer que exista una prohibición. Por ello se dice que se trata de hechos. Todo hecho es todo eso que tiene consecuencias jurídicas, hechos, situaciones o circunstancias jurídicas preexistentes que van a afectar a uno o ambos contrayentes, y en consideración a esto la ley va a formular una prohibición, o sea que debe estar establecida esa prohibición en la ley, siendo así como que fuera una tipificación. Estos impedimentos constituyen una situación negativa que representa la carencia de un requisito indispensable para contraer matrimonio. Hay varios requisitos y con uno que falte por ese formalismo que tiene la celebración del matrimonio, por todos esos requisitos que hay que cumplir, con uno que falte, el matrimonio no se hace válido. Entonces representan hechos ser tanto personales o ajenos a la voluntad de los contrayentes e implican una barrera para la correcta celebración de un matrimonio válido. O sea que pueden ser personales, tanto de uno o ambos contrayentes, o ajenos a la voluntad de los contrayentes, pero que van a representar una barrera para la celebración del matrimonio. Por lo tanto, esas vamos a definir qué son los impedimentos. Son todas esas barreras. Entonces, por lo tanto, una de las mejores definiciones es la que establece Puig Peña, en la que nos dice: son los hechos o circunstancias que constituyen obstáculos legales para la celebración del matrimonio y que cuando se producen, cuando no se han llenado los requisitos que la ley exige para la validez del matrimonio. O sea que en todo este trayecto pueden existir todas estas barreras u obstáculos, y que si con algo que falte,
entonces hace que el matrimonio sea no válido. Entonces, teniendo ya esta definición, por favor, son los hechos o circunstancias que van a constituir obstáculos legales. Entonces, ¿de dónde provienen? ¿De dónde se originaron esos impedimentos? Y su naturaleza jurídica es la de constituir precisamente esos hechos. Todo hecho tiene consecuencias jurídicas, acontecimientos, situaciones, o sea, posiciones en las cuales puedan estar los contrayentes o las circunstancias jurídicas que obstaculizan la celebración de un matrimonio. Esto hace que desencadene la aplicación de sanciones que van a estar establecidas en el ordenamiento jurídico para específicamente la celebración del matrimonio. Por lo tanto, se dice que el impedimento matrimonial no es incapacidad, sino que es ilegitimidad, porque no se cumple con los requisitos, no por incapacidad, sino por ilegitimidad. Estos impedimentos, como son las consecuencias jurídicas, van a tener ciertos efectos. Por lo tanto, la capacidad del funcionario de no celebrar matrimonio y denunciar va a generar todo ello, sanciones civiles, penales y administrativas, en un tiempo que puede ser antes de la celebración del matrimonio y después de la celebración del matrimonio. Estos van a ser los efectos. Estos van a ser las consecuencias que van a generar propiamente los impedimentos. ¿Qué características podemos ver en cada uno de esos impedimentos, de esas circunstancias, hechos o situaciones? Que pueden ser preexistentes a la celebración del matrimonio. Van a restringir con ello los derechos de los contrayentes. Son numerus clausus, eso quiere decir números clausus que expresamente deben estar establecidos en la ley. Son taxativos porque derivan del principio que sin prohibición expresa el matrimonio puede celebrarse. Por vía de la interpretación, siempre por igual con el principio de la tipicidad, o sea, tiene tipicidad si está establecido en el ordenamiento jurídico, tiene que estar establecido en ley. Estos impedimentos prohíben la celebración del matrimonio y su existencia va a determinar ya sea la nulidad, o sea, que algo al estar nulo no nace a la vida, y como estamos hablando del derecho, no nace a la vida jurídica, está nulo, insubsistente. O la anulabilidad, o sea que si ya se celebró el matrimonio, este puede ser anulable. O dar una sanción distinta, muy especial, situaciones que vamos a ver cuando estemos en cada uno de esos impedimentos. Esto es bastante importante que se pueda entender para poder fácilmente comprender los impedimentos. Por lo tanto, podemos decir que los impedimentos se clasifican en dirimentes e impedientes. Esos dirimentes quiere decir que no se deben celebrar,
el matrimonio y que puede haber un dirimente absoluto o un dirimente relativo. Y es uno de los principales. Entonces, estos impedimentos dirimentes también son llamados impedimenta dirimentia. ¿Qué quiere decir dirimir? Por eso es dirimentes. Quiere decir deshacer, disolver, desunir o romper. Que si hay un impedimento que está específicamente en la ley y que no se respeta y que se hace, se debe dirimir, o sea, deshacer, disolver o desunir o romper. Por lo tanto, el impedimento dirimente es aquella situación que afecta el fondo o sustancia del matrimonio, no la forma. Es el fondo y se pone en manifiesto al momento de la celebración. Tienen mayor trascendencia desde un punto de vista legal como humano. Y estos impedimentos dirimentes consisten en una situación personal, transitoria o permanente, que aunque sea de uno de los contrayentes, va a implicar un obstáculo para el matrimonio y su celebración, acarreando específicamente su nulidad. En los dirimentes, estos dirimentos, impedimentos dirimentes, pueden ser de dos tipos: absolutos o relativos. En el absoluto significa un obstáculo canónico o legal que se opone a la celebración del matrimonio o que lo anula si éste ya se celebró. O sea, que al el oponerse y anularlo, dice que el matrimonio no nace a la vida jurídica, es nulo. Entonces, para poder comprender, entonces, ya dijimos que los impedimentos son dirimentes e impedientes. Vamos ahorita en dirimentes y hay dirimentes absolutos y dirimentes relativos. El dirimente es porque se va a romper, se va a desunir. Entonces, para ello, por favor, leamos el artículo 88. ¿Alguien que lo lea, por favor? No hay nadie. Impedimentos para contraer matrimonio. Artículo 88. Casos de insubsistencia. Ahí lo subraya, ¿verdad? Casos de insubsistencia. O sea que los impedimentos dirimentes absolutos dan insubsistencia al matrimonio. Entonces usted ahí póngale dirimente absoluto a ese artículo 88. ¿Sí? Sí, licenciado. Ok, sigamos. ¿Tienen impedimento absoluto para contraer matrimonio? Número 1, los parientes. Primero, los parientes consanguíneos en línea recta y en lo colateral, los hermanos y medio hermanos. A ver, Segundo, ¿qué interpreta usted de ese primer numeral? Pues, o sea, pues los hermanos no se pueden. Ahí está claro, pero ¿y lo Ajá. demás?
Aquí es donde tenemos que concatenar con la clase del martes, jóvenes. Los parientes consanguíneos en línea recta. O sea, ¿Tienen- padres y un papá ¿Me con una hija podré no yo se casar pueden. con mi mamá? No. No, Bueno, ahí está. Los parientes consanguíneos en línea recta. La línea recta, ¿cómo puede ser? Línea recta ascendente y línea recta descendente. Bueno, sigamos. Número 2. segundo, los ascendientes y descendientes que hayan estado ligados por afinidad. Y Siga. tercero, ¿Quiénes son las ellos? ascendientes y descendientes. En los ascendentes son padres, abuelos, bisabuelos. Y los Pero ahí descendientes, hijo, dice, nieto y los bisnieto. compañeros, ahí dice, los ascendientes y Suegros, puede ser. descendientes hayan estado ligados por afinidad. ¿Quiénes son los parientes y cuántos grados acepta la ley de afinidad? 2 grados. Vaya, 2 grados. Entonces, ¿quiénes son? Suegros. Los suegros. Vaya, yo no me podía casar con mi suegra ni con mi cuñada. Vaya, pues. Tercero, Las personas casadas y las unidas de hecho con persona distinta de su conviviente, mientras no se haya disuelto legalmente esa unión. ¿qué quiere decir ello? Que toda persona que está casada, para volverse a casar, ¿qué tiene que pasar? Se debe divorciar. Tiene que ser disuelto legalmente la unión a través del divorcio, exactamente. Y las unidas de hecho también, igual se tiene que disolver la unión de hecho, porque es una unión de hecho legalmente declarada. Bueno, ese es el tercero. Entonces, dice, tienen impedimento absoluto los parientes consanguíneos en línea recta y en lo colateral, los hermanos y medio hermanos, los descendientes y descendientes que han estado ligados por afinidad y las personas casadas y las unidas de hecho con personas distintas, mientras no se haya disuelto legalmente esa unión. Ahora, con el efecto, concatenemos el 88 con el artículo 144. Bueno, veo que no me quieren ayudar a leer los artículos. Voy a volver a leer entonces, licenciado. Por favor. Artículo 144. Insubsistencia del matrimonio. El matrimonio es insubsistente en los casos que enumera el artículo 88. O sea, todo lo que usted ya leyó anteriormente hace que el matrimonio sea insubsistente. Y si es insubsistente es que no nace a la vida jurídica, por lo tanto es nulo. Siga. La declaratoria de insubsistencia puede hacerla de oficio el juez con intervención de los cónyuges y del Ministerio Público. De los cónyuges y de la Procuraduría General de la Nación.
Ya quedamos en que no se puede leer Ministerio Público, sino Procuraduría General de la Nación. Bueno, entonces el artículo, ahí está el 144. Entonces, con intervención de los cónyuges y de la PGN. Bueno, hagámoslo acá, pues. En el artículo 88. El compañero leyó los parientes consanguíneos en línea recta. O sea, línea recta tanto ascendente como descendente, porque no dice línea recta ascendente sí, línea recta descendente no, o al revés. Yo no puedo casarme ni con mi hijo, ni con mi nieto, ni con mi nieta, ni con mi bisnieta, ni con mi tataranieta. Mucho menos con el padre, con la madre, con el abuelo, con el bisabuelo o con el tatarabuelo. Entonces, todo esto, todo matrimonio que se celebre con parientes consanguíneos, ¿cuántos grados de consanguinidad establece la ley? 2. 4. 4. No Consanguíneos, dos, 4. son 4 4. grados. Aquí están, mire, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bueno, entonces dice, los parientes consanguíneos en línea recta y en lo colateral, los hermanos y medio hermanos. ¿Sí? Vale. Viendo la diapositiva aquí, entonces yo les pregunto. En lo colateral, pues aquí está está el tío y están los primos, tercero y cuarto y segunda y primer grado. Entonces yo les pregunto, ¿se podrán casar los primos? No. No. ¿Seguros? Leamos el artículo. De nuevo. A ver, una de las compañeras que dijo no. Leamos. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Artículo 88, casos de insubsistencia. Tiene Sí. impedimento absoluto para contraer matrimonio. Primero, los parientes consanguíneos en línea recta y en lo colateral, los hermanos y medios hermanos. Ok. 2. Entonces, ¿se podrán casar los primos? Sí. Sí, ¿por No. qué? No, No, ¿por qué? porque tienen impedimento absoluto. Por estar ¿Dónde dice eso? en el principio del artículo, tiene impedimento absoluto para contraer matrimonio. Número 1, los parientes consanguíneos. En línea recta. En línea recta. Y aquí están los primos en línea recta. No, licenciado. No, lateral. Y en lo colateral, Los medio hermanos y hermanos. hermanos y medio hermanos. Sí, licenciado. Y entonces, Entonces, no dice nada de primos. primos. Ajá. Y en lo colateral, hermanos y medio hermanos. Pero no establece en primos. Es por ello, jóvenes, que sí se pueden casar los primos, aunque en el derecho canónico, pues dicen que siempre hay un impedimento por la tara y que todavía hay problemas genéticos y que por eso no deberían de casarse. Sin embargo, según lo que se establece en la ley, sí pueden casarse, porque dice, y en lo colateral, los hermanos y medio hermanos. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Se entiende o no se entiende?
Sí, licenciado. Bueno, Sí, licenciado. el segundo dice, los ascendientes y descendientes que hayan estado ligados, por afinidad. Esto conlleva una serie de situaciones que muchos no están de acuerdo, ya que para cuando uno se quisiera casar con una suegra o con una cuñada, pues primero se tiene que disolver el matrimonio. Y al disolver el matrimonio, pues ya no hay afinidad. Sin embargo, pues está el artículo está vigente. Sin embargo, pues ahí algunos podrán haberse casado. Sin embargo, desde el punto de vista de la ley, no sería permitido. Y por último, el tercero dice las personas casadas y las unidas de hecho. Nadie que está casado, si no disuelve su matrimonio, el matrimonio anterior con la disolución del divorcio, no se puede volver a casar. Si no, estaríamos amparando no la monogamia, sino la bigamia. Entonces, ahí estamos. Pues estos, los parientes de la unión de hecho declarada no disuelta, igual, ¿verdad? Casados o unidos de hecho, mientras no se haya, aquí es disuelto ese vínculo, no se pueden casar. El artículo 83 establece, alguien que lo lea. Artículo 83. Prohibición de contraer matrimonio. No podrán contraer matrimonio ni autorizarse de manera alguna el matrimonio de menores de 18 años. O sea que no puede autorizarse el matrimonio, ¿verdad? No pueden contraer ni se puede autorizar. ¿Por qué? Porque la aptitud, según el artículo 81, la aptitud para contraer matrimonio son los 18 años, ¿verdad? Entonces ahí estamos, los dirimentes absolutos. Ahora, ¿qué fue el fundamento de todo ello? Que ya más o menos se los expliqué. Pues los parientes consanguíneos y en línea recta y en lo colateral, los hermanos y medio hermanos, pues son por razones de orden biológico, defectos de orden físico y mentales que pueden presentar en la prole y de intenso orden moral, situación que justifican ese valladar, esa firme defensa contra algo y que es algo legal. Los ascendientes y descendientes que hayan estado ligados por afinidad pues la moral, exposición de motivos del proyecto del Código Civil no es clara al decir que no puede reconocerse existencia de vínculo matrimonial en ningún caso, ni aún alegándose prescripción, o sea, pérdida de ese derecho del matrimonio celebrado de buena o mala fe entre ascendientes y descendientes que hayan estado ligados por afinidad, como entre suegra y yerno o entre suegro y nuera. El matrimonio, el fundamento significa que el matrimonio no existe y no subsiste. Con las personas casadas y las unidas de hecho, pues con personas de su conviviente, pues mientras no se haya disuelto la unión, esto sería admitir a tal precepto la bigamia. Por lo tanto, todo este matrimonio sería insubsistente, es decir, absolutamente nulo. Y en el artículo 144, pues reafirma que son insubsistentes todos los
los matrimonios mencionados en el artículo 88. O sea que la declaratoria la puede hacer de oficio el juez con intervención de los cónyuges y de la Procuraduría General de la Nación. Hay que recordar que en lo civil todo es pedido, todo es rogado, y aquí en lo penal todo es de oficio, a excepción del artículo anterior en que en lo civil, pues el juez puede actuar de oficio. En los impedimentos relativos, aquí en los impedimentos dirimentes relativos, son los impedimentos que se presentan en la celebración de un acto con ciertos defectos antes o al momento de la celebración del matrimonio que ameritan que se declare invalidado. No obstante, dichos defectos pueden ser subsanados y el acto por consiguiente podría ser convalidado y surtir todos sus efectos. Esos son en los dirimentos relativos. En ese sentido, el acto es anulable, no es inválido, sino anulable. Sin embargo, esta situación podría ser declarada dada la voluntad de la persona que desea impugnar el acto. O sea que si la persona se queja, entonces sí. Para ello debemos de referirnos al artículo 145. Leamos el 145, por favor. Anulabilidad del matrimonio. Ajá. Es anulable el matrimonio, 1, cuando uno o ambos cónyuges han consentido por error, dolo o coacción. 2, del que adolezca de impotencia absoluta o relativa para la procreación, siempre que por su naturaleza sea perpetua, incurable y anterior al matrimonio. 3, sí, de cualquier persona que padezca incapacidad mental al celebrarlo. Y 4, del autor cómplice o encubridor de la muerte de un cónyuge con el cónyuge sobreviviente. Exacto. Bueno, como ven, aquí, pues aquí les voy a poner fáciles. Vamos a ver cada una de ellas. En el 146, anulabilidad, cuando el error que hace anulable el matrimonio es el que recae sobre la identidad personal del otro contrayente. O se produce por la ignorancia de algún defecto sustancial del mismo, de tal gravedad que haga insoportable la vida en común o constituya un peligro para la prole. La acción de nulidad que nace del error o dolo solo puede deducirse por el cónyuge engañado dentro de 30 días de haberse dado cuenta del error o del dolo. O sea que tiene 30 días. Si no lo hace, entonces definitivamente el matrimonio es válido. En esto, cuando se habla de la identidad personal, es, por ejemplo, el sustituto de persona. Se recuerda que el matrimonio puede celebrarse por poder, o sea, por mandato, y debe de estar perfectamente identificada la persona con la cual se va a casar. Y entonces aquí esa identidad personal, ese sustituto de persona, también se puede dar cuando alguien engaña al otro contrayente de que se comporta o son de una forma y resultan siendo de otra.
Con respecto a las cualidades personales, hay una íntima relación con el consentimiento otorgado previamente. O sea, esas cualidades personales, por ejemplo, que haya drogadicción o que existan enfermedades físicas o mentales o parafilias o perversiones, antecedentes penales que tenga la persona, impotencia o disfunción sexual o todas esas cualidades religiosas y morales. Eso es con respecto al error en persona. Y el dolo, pues es la voluntad deliberada de cometer el engaño. Entonces, esta persona cree haberse casado con una persona de una manera, pero es otra. Entonces, el matrimonio, la acción solo puede deducirse por el cónyuge engañado y tiene 30 días después de haberse dado cuenta del error o del dolo para hacerlo ver y pedir la anulabilidad del matrimonio. Cuando es por coacción, el artículo 147 lo establece claramente. La anulación por motivo de coacción corresponde demandarla al contrayente agraviado dentro de 60 días. El error y el dolo es 30 días, aquí son 60 días contados desde la fecha en que cesó la violencia, la amenaza o la intimidación. En el caso del matrimonio del raptor con la raptada, el término comenzará a contarse desde que la mujer haya recobrado su plena libertad. Entonces, los anteriores fueron los impedimentos dirimentes relativos. Ahora bien, existen los impedimentos impedientes. O sea, hay dirimentes e impedientes. Los dirimentes pueden ser absolutos y pueden ser relativos. En los impedientes, estos son el opuesto a la celebración del matrimonio, que resulta ilícito, pero no nulo entre ciertas personas. Si ya se ha contraído, o sea que hay un impedimento relativo. Estos impedimentos relativos o prohibiciones consisten en prohibiciones de la ley para la celebración del matrimonio, pero que no van a entrañar en ningún momento su nulidad, en la hipótesis de que se efectúa a pesar de la prohibición a que está sometido. Y entonces aquí debemos de leer el artículo 89. Este expresa lo siguiente. Artículo 89, ilicitud del matrimonio. No podrá ser autorizado el matrimonio. Y están los incisos del 1 al 3 que están totalmente derogados y que eran con respecto a los matrimonios de menores. En el numeral 4, dice del tutor, o sea, el tutor es el que tiene el cuidado del pupilo cuando no hay quien ejerza la patria potestad, o sea, cuando ese niño o niña no tienen padres. Y el protutor es el que fiscaliza al tutor. Entonces, del tutor y del protutor, o de sus descendientes del tutor y protutor, con la persona que esté bajo su tutela o protutela.
o sea, mientras están ejerciendo la tutela o la protutela. Quinto, del tutor o del protutor o de sus descendientes con la persona que haya estado bajo su tutela, sino después de aprobadas y canceladas las cuentas de su administración. O sea, que si no entregó las cuentas y el matrimonio se celebró, él puede entregar y que sean aprobadas las cuentas, y entonces el matrimonio es lícito. Sexto, del que teniendo hijos bajo su patria potestad, no hiciere inventario judicial de los bienes de aquellos, o sea, de los hijos que tiene bajo la patria potestad, ni garantizare su manejo, salvo que la administración pasare a otra persona. Entonces, si eso se salva el error, entonces el matrimonio es válido, es lícito, sigue. Y del adoptante con el adoptado, mientras dure la adopción. Aquí, pues, ¿cuándo terminará la adopción? ¿Hasta cuándo la adopción? Pregunto. Hasta que cumpla los 18 años. Exactamente, cuando ella ya puede decidir por sí mismo y puede ejercer sus derechos por sí mismo. Entonces, en ese momento, hasta ese momento va a ser válido el matrimonio, ¿ya? Entonces, estos son los impedimentos impedientes. Estos impedimentos van a ser motivo de sanciones. En el artículo 90 establece, si no obstante lo prescrito en el artículo anterior, o sea, todos los que están descritos en el artículo 89, o sea, estos que leímos, del tutor y protutor, y del que teniendo hijos bajo su patria potestad y del adoptante con el adoptado, salud. Entonces, si fuere celebrado el matrimonio, este será válido, pero tanto el funcionario como las personas culpables de la infracción serán responsables de conformidad con la ley, y las personas a que se refieren los incisos cuarto y quinto perderán la administración de los bienes de los menores y no podrán sucederles por intestado. En el artículo 91 dice, si el funcionario que interviene en el acto tuviere conocimiento de la existencia de algún impedimento legal, ya por razón de oficio o por denuncia de la Procuraduría General de la Nación o de cualquier persona, ordenará la suspensión de las diligencias matrimoniales y no podrá proseguirlas sino hasta que los interesados obtengan resolución favorable por la autoridad competente. Si la denuncia no fuere ratificada, quedará sin efecto. Todo se inscribe en el registro civil de las personas. Entonces, en el artículo 152 establece la declaratoria de nulidad o de insubsistencia del matrimonio, se mandará a publicar por el juez en el diario oficial y se comunicará a los registros civiles y de la propiedad, si hay bienes, para que se hagan las cancelaciones o anotaciones correspondientes. De estas, también es importante que de la celebración de matrimonios ilegales.
En el artículo 226 del Código Penal tenemos el matrimonio ilegal. Quien contrajere segundo o ulterior matrimonio sin hallarse legítimamente disuelto el anterior, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Igual sanción se impondrá a quien siendo soltero contrajere matrimonio a sabiendas con persona casada. O sea que hay una sanción para ambos. Artículo 227 del Código Penal, ocultación de impedimento. Quienes contrajeren matrimonio sabiendo que existe impedimento que causa su nulidad absoluta, o sea que son matrimonios insubsistentes, serán sancionados con prisión de 2 a 5 años. Igual sanción se aplicará a quien contrajere matrimonio sabiendo que existe impedimento que causa su nulidad absoluta y ocultar esta circunstancia al otro contrayente. En el 228 está la simulación. Quien engañando a una persona simulare matrimonio con ella será sancionado con prisión de 1 a 4 años. Igual con igual pena serán sancionados quienes con ánimo de lucro, otro propósito ilícito o con daño a tercero contrajere matrimonio exclusivamente para cualquiera de esos efectos sin perjuicio de las otras responsabilidades que pudieran derivarse de su acción. En el 230, la celebración ilegal. Quien sin estar legalmente autorizado celebrare un matrimonio civil o religioso será sancionado con multa de 200 a 2,000 quetzales, sin perjuicio de las sanciones que correspondan a otros delitos en que pudo incurrir. Miren la multa, ¿verdad? 231, responsabilidad de representantes. El tutor o protutor que antes de la aprobación legal de sus cuentas contrajere matrimonio o prestare su consentimiento para que lo contraigan sus hijos o descendientes con la persona que tuviere o hubiere tenido bajo su tutela, a no ser que el padre de ésta lo haya autorizado, será sancionado con multa de 200 a 2,000 quetzales. Y esto es todo con respecto a los impedimentos